Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Hola, hola. Y buenas Y tardes, buenas profe. tardes, Hola, profe. profe. Buenas tardes, sí se escucha bien. Gracias. Buenas tardes, pues otra vez nos volvemos a ver, igualmente en conjunto, LAM y LCIA. Bienvenidos sean a nuestra primera clase. Le puse LAM y LCIA, pero bueno, ya les puse ahí en el mensaje de bienvenida. Déjenme compartirles la presentación. Recuerden activar su cámara, por favor. Bueno. Tenemos ahora dos materias nuevamente, sin embargo, aquí sí la vamos a llevar por separado, porque una está aislada de la otra en el sentido en el que requiere más cosas que la otra materia. Las dos materias que vamos a llevar en este módulo son las materias de álgebra y fundamentos estadísticos y matemáticas para finanzas. Ambas licenciaturas llevan la misma materia, por eso otra vez estamos en conjunto para ver que se lleve como una sola, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. El plan de clase del día de hoy es justamente estos cuatro puntos. La bienvenida, forma de evaluar, el contenido sintético de las materias. Aquí déjenme contenidos sintéticos, déjenme pluralizarlo de las materias y bueno, observaciones con respecto al reglamento. Bueno, eh, déjenme duplicar diapositiva, insisto, esto no es necesario que lo anoten, ahorita ya les voy a indicar y vamos a comenzar con la parte de la bienvenida. Bueno, aquí le damos paso a que vamos a trabajar, déjenme ponerlo así, en este módulo trabajaremos las siguientes materias. ¿Mm? Entonces, fíjense bien. En primer lugar, vamos a ver todo lo correspondiente a álgebra y número dos, vamos a trabajar lo correspondiente a fundamentos estadísticos y matemáticas para las finanzas. Ok, ojo aquí, porque si bien es cierto, son dos materias, pero esta última que dice fundamentos estadísticos y matemáticas para las finanzas, en sí vamos a ver todo lo correspondiente a fundamentos estadísticos, es decir, qué es la estadística como parte y cómo se va relacionando con las dos materias, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Si bien es cierto, esta parte que es en matemáticas para las finanzas es muy relativo porque nosotros ya vimos una parte de ellas. ¿Cuáles fueron una de ellas? Bueno, fueron las que trabajamos cuando teníamos que obtener un valor para cierta función. Y si ustedes recuerdan, cuando decíamos, ¿cuál es la función evaluada en 0.04? Y teníamos una expresión que tenía un exponente. De igual manera, otra de las cosas que necesitamos de matemáticas para las finanzas es la cuestión de decir, si dice anual capitalizable y otro periodo de tiempo, que también lo vimos en nuestro módulo anterior. Entonces, prácticamente esta parte que dice matemáticas para las finanzas ya la tenemos completada con el curso de contabilidad, ¿sale? Lo que correspondería ahora sería ver álgebra en primer lugar y los fundamentos estadísticos. Ahora, se plantea esta materia si bien es cierto, sí está en su plan de estudios, pero se va a hacer direccionada. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que cuando se vienen las calificaciones y bueno, tenemos una reunión con el director con respecto a las fallas que se tienen, que en sí son fallas aritméticas. Entonces, me piden el favor, por eso es que me dieron otra vez el grupo, que en esta parte reforcemos primordialmente. Sí vamos a ver estadística, pero nuestra materia va a ser principalmente basada en el álgebra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tengo otra materia a las 2 de la tarde que fue de LAM, pero de octavo cuatrimestre, y la materia se llama econometría avanzada. Entonces yo empecé a ver sistemas de ecuaciones pensando que todos sabían muy bien el álgebra, pero la realidad es que no es así. Entonces, evidentemente ahí está faltando un poquito, puesto que estábamos trabajando incluso con sistemas de ecuaciones. Pero bueno, eso es lo que, a grandes rasgos, el por qué se les está dando estas dos materias, porque de pronto, si no mal recuerdo, creo que es LSI, no, LAM, no aparece
la materia de fundamentos estadísticos, pero sí lo necesitan justo para que no se pierdan con otras materias. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, vamos a continuar con la parte de la evaluación. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar? La evaluación, bueno, voy a ponerlo así, la ponderación quedará de la siguiente manera. ¿Mm? Entonces, fíjense bien. Tendríamos nosotros que vamos a tener en primer lugar nuestro respectivo examen en Forms, ¿mm? El cual tiene una ponderación del 60% de nuestra calificación. Y en segundo lugar, el promedio de las tareas. ¿Mm? El cual tiene una ponderación del 40%, ¿vale? Es igualito a como lo habíamos trabajado en contabilidad, pero recordando que aquí hay dos materias y va a ser diferente su estudio, es decir, vamos a tener dos calificaciones, que en el caso del módulo anterior teníamos la misma calificación, se replicaba para ambas, ¿vale? Aclaro, aquí en el examen en Forms sí tenemos que ser bien específicos que vale el 60% y el promedio de las tareas el 40%. Aunado a esta parte de la evaluación, tenemos que hacer algunas observaciones con respecto a la misma. Entonces, los voy a enumerar con letras y tendríamos que la primera observación, recuerden que el promedio mínimo para la universidad es de 7. Recuerden que no es como en los sistemas tradicionales donde el 6 se considera aprobatorio, es decir, aquí es a partir del 7, ¿vale? Segunda parte. Eh, Aquí la parte del, por ejemplo, no se redondea en calificaciones reprobatorias y que no sean del orden mayor a 0.5. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que incluso también lo tuvimos en el contexto de la clase que tuvimos de contabilidad. Recuerden que como lo especifiqué en la primera clase, siempre el redondeo es aplicable si la calificación es aprobatoria y mayor a 0.5, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen 6.5, eso sigue dando 6 porque se considera una calificación que no es aprobatoria, ¿sale? Recuerden porque el mínimo para la universidad es de 7. Y en particular nos pidió el director de la universidad que fuéramos bien incisivos en esta parte para evitar malos entendidos y más aún como están en primero, que no se transgiverse la información, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a la evaluación? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos toda la ponderación, es decir, 60-40 nos da el 100%. Aquí voy a implementar un rubro que sí lo dije en la clase de contabilidad, pero ahora quiero que quede bien establecido, ¿vale? Y ese rubro es el siguiente. La asistencia con cámara encendida será acreedor a un punto sobre la calificación, sea o no aprobatoria. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjense bien. Mm, ¿Será acreedora? Ok, así lo ponemos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, desde la vez anterior les pedí que enseñaran la cámara. Muchos no lo hicieron, no hay problema. Simplemente el detalle es que no tendrían esa ponderación extra, ¿vale? Pero aclaro, siempre y cuando alcance, porque pensemos de pronto, si sacaban al final 5 más el punto de la cámara, por decirlo así, da 6, pero aún así no es aprobatorio, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es justamente, lo voy a poner aquí entre paréntesis, 0.25 por cada clase. ¿Mm?
Es decir, pensemos, el día de hoy yo abrí mi cámara, pero de pronto la clase siguiente no puedo, pero las otras dos que restan sí, entonces seríamos acreedores a punto 75. Entonces, lo que voy a hacer es al final, si por ejemplo pensemos, alguien saca 6 y evidentemente agrego ese punto 75, da 6,75 y al final nos va a arrojar 7. Entonces ahí beneficia. Ahora, no hay pierde, y comento esto para los alumnos que no pueden atender las clases y la ven después, no hay pierde porque finalmente no asisten, no hay problema, pero tienen su rubro asegurado, es decir, no hay aquí como desigualdad porque finalmente tendríamos 60-40 y da el 100. Entonces, si ellos sacan 10 en el examen, en sus tareas y en un promedio de 10, es claro que ya acreditan. Sí, esta parte que estoy haciendo es una cuestión extra, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Y lo dejo establecido desde la primera clase para evitar de pronto malos entendidos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Muy bien, voy a duplicar diapositiva, insisto, esta presentación la voy a subir, no es necesario que anoten nada hasta el momento en que les indique, ¿vale? Bueno, el siguiente rubro el cual vamos a trabajar es la parte de contenidos sintéticos. Bueno, fíjense bien. Aquí, como tenemos dos materias, la primera es con respecto al álgebra. Entonces, ¿qué vamos a ver en el álgebra? Vamos a ver, en primer lugar, un repaso de aritmética. ¿Mm? ¿Sale? Es decir, tales como leyes de signos, que también andamos en despejes, que ya habíamos visto algo cuando vimos la ecuación contable, donde decíamos, a ver, ¿a qué era igual el patrimonio? ¿A qué era igual los activos? ¿A qué eran igual los pasivos de una empresa? ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a retomar. Posteriormente, lo que vamos a ver es ver la cuestión de términos semejantes. Y ecuaciones, ¿sale? Que son en este caso las más elementales. ¿Mm? Y el último tema que vamos a abordar son aplicaciones de las ecuaciones, ¿mm? Hasta las ecuaciones simultáneas, que ya evidentemente más adelante les plantearé el proceso para realizarlo. La otra materia que así la voy a llamar y así vamos a estar trabajándola en términos de el tablón de Classroom van a ser los fundamentos estadísticos, ¿sale? Aquí vamos a iniciar con los conceptos básicos de estadística. ¿Mm? Posteriormente vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿Mm? Enseguida tendríamos las medidas de dispersión y finalizamos con las medidas de posición, ¿vale? Entonces, esos son los contenidos sintéticos para nuestras dos materias, ¿vale? Insisto mucho en la parte en que si algo no es claro, me lo hagan saber de manera inmediata, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Eh, yo tengo una pregunta, porque por ahí se me amontonaron dos mensajes. ¿Quién me pidió calificación que sí acreditó y no le he contestado? Levante su mano y lo voy a anotar de una vez, por favor. De los que están aquí. Si alguno me mandó un mensaje y no le he contestado, avíseme. Ok, a ver. No, sí te ha contestado, Luis, ¿no? ¿Te dejé mi número o no te? Porque creo que el tuyo fue un mensaje en el tablón, pero no te lo he contestado, ¿o sí? Según yo sí, pero... Ok, vale. A ver, anoto mi número porque me acuerdo que tú me habías dicho que no podías asistir a las clases anteriores. Ok, espérenme, ya aquí lo estoy buscando. Ok, lo anoto entonces. Aquí está. Ahí está, ya lo he puesto en los mensajes, ¿vale?
Si de pronto no les respondí el mensaje, vuelvan a decir, no me respondió el mensaje y ya lo vemos, ¿vale? Me disculpo por esa parte, pero como había tenido las reuniones con el director y me había comentado sobre la problemática que estamos pasando con respecto a que los alumnos no entienden muchos conceptos matemáticos, por eso es que de pronto ya no me dio la oportunidad de responderles. Si es que de pronto ustedes me enviaron y no les he contestado. Según yo, nada más me faltaban dos personas, pero sí. ¿Alguien más no le respondí? Bueno, ahí tienen mi número, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, bien, continuamos entonces y déjenme colocar en el siguiente rubro la política de deberes. Bueno, fíjense bien, que es como la extensión de un reglamento. Bueno, vamos a enunciar los puntos. Déjenme ponerlo a tamaño 16 por si necesito más espacio. En primer lugar, la asistencia a la clase será a las 5 p.m. con duración de 2 horas continuas. ¿M? Y con tolerancia de 10 minutos, ¿vale? Entonces, así lo dejamos con respecto a la asistencia, que reitero, la sesión es de 2 horas de manera continua. Podemos hacerlo escalado, pero honestamente a mí se me hace en lo personal muy pesado porque casi estamos terminando hasta las 8. Entonces, prefiero hacerlo de 5 a 7 y más por la cuestión de los que están en términos de la frontera que es un poquito más tarde, ¿vale? Y bueno, ese punto lo tengo que detallar a continuación. Y bueno, ya tenemos esta parte de la asistencia a la clase. Punto número 2. Eh, no se permite las tareas a destiempo. Por favor, muchachos, encarecidamente, las tareas a destiempo no van y lo sabemos, no es la primera vez que toman curso conmigo. Debemos de acatar esta parte porque ustedes se dan cuenta que yo doy la retroalimentación de manera general el día sábado y en ese mismo día o en domingo doy la retro en forma particular. Y no sería justo para alguien, reitero, salvo que haya ingresado a destiempo, que esa es otra situación que también tenemos que ver, salvo que se haya ingresado a destiempo, ahí sí, ¿sale? Bien, ojo, la entrega de tareas se hace en el horario marcado en Classroom, por favor, pero, insisto, en hora central. Esto sí quiero dejarlo muy en claro porque no me acuerdo cuál, cuál coordinación me llamó en la semana. No me acuerdo cuál fue de los campus que hay, pero me había comentado con respecto a que los alumnos tenían en su entrega 1 hora y estaba en otra franja por la cuestión del horario. Ya sabemos que porque hay dos horarios, el del norte y los que vivimos en el centro. Entonces, sí aquí lo platicamos, insisto, no fue una pelea, lo platicamos, lo argumentamos, dijimos que había pasado y reitero, todo es en función y a favor de apoyarlos a ustedes, pero lo dejamos en claro en que debe de ser en hora central, en particular y como referencia en la Ciudad de México, ¿sale? Entonces, sí les pido que si de pronto, porque me comentaba, reitero, no sé cuál de los campus me llamó, que me dijo, vamos a tener una videollamada, dije, sí, acepto, no se preocupen, me dicen, es que tenemos como algunas situaciones que como que surgieron malos entendidos. Entonces, sí, una de esas cosas fue la parte de las franjas horarias. Entonces, yo le decía a esta persona, lo que sucede es que quizás se pudieran haber confundido, pero insisto, si los vuelvo a tener, entonces sí les tengo que especificar que debe de ser en hora central de Ciudad de México. Entonces, todas las tareas, aunque su Classroom lo marque,
yo sí sugiero que de pronto ustedes sean como que el hecho de, ok, voy a buscar en internet a qué hora es en la Ciudad de México y vean el desfase de horario si es que lo tienen. Si es que no tienen ese problema, bueno, entonces no habrá problemas con la cuestión de la entrega, ¿vale? Pero sí quiero dejar bien en claro desde ahorita que todas las tareas, incluido el examen, se entregan el horario de Ciudad de México, que es el horario que se tiene, excepto en la franja norte, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con este punto? Ok, bien. Punto número 4. Bueno, ya saben que en ese sentido no tenemos problemas, pero reitero, la política de deberes no solamente va orientada para ustedes, sino también para conmigo. Y la carga de notas y videos de las clases no deben de sobrepasar los 30 minutos después de que la sesión ha concluido. ¿Mm? En esa parte, saben que pues siempre he sido muy reiterativo en que termina la clase y antes de 7:30 ya están las notas y videos. Eso ya lo han visto. Incluso siempre como lo han visto, luego les digo, anótenlo lo que voy subiendo en la primera parte, que es la que ya se va grabando, ¿vale? Entonces, punto número 5, las tareas se dejan los domingos a las 10 de la mañana y se entregan el día viernes, de la semana que inicia a terminar el día en horario de Ciudad de México, ¿vale? Entonces, reitero, para los que no estén en el norte, saben que es el mismo horario que tienen, ¿vale? En el otro, pues sí tienen que ajustar bien los tiempos. ¿Dudas hasta aquí? Ok. En caso de que el docente no cumpla con la hora establecida, se agrega un día más a la entrega. ¿Mm? Es decir, que si yo lo subo, pensemos, por alguna situación, 10:01, entonces ya nos entrega el viernes a terminar el día, si nos entrega el sábado a terminar el día, ¿vale? Entonces, reitero, saben que esto no ha pasado, esperemos y no tengamos esa situación, como ustedes lo han visto, siempre, de hecho, lo subo en la madrugada siempre las tareas, ya ustedes ya tienen lista, pero de todas maneras se siguen entregando el viernes a terminar el día. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, bueno, y la última parte, que eso sí lo voy a dejar bien establecido, es cualquier duda y o comentario se puede platicar, ¿vale? Les comento esto porque, bueno, cuando entregué las calificaciones, que reitero, no las entregué en el tiempo como estaba el cronograma que habíamos comentado el sábado anterior. Se entregaron a destiempo, ¿por qué? Porque uno de sus compañeros, dos de sus compañeros ingresaron, creo que fue el domingo se inscribieron, entonces tenían que entregar todo. Por eso es que me pidieron que retrasara la entrega. Insisto, lo podemos platicar. A veces, por ejemplo, porque me decían las personas del campus que de pronto ustedes sentían como que no les interesaba, como que sentían que, que yo no estaba interesado en que ustedes acreditaran. No es así. No, no, digo, no lo malinterpreten, no es en ese sentido. Créanme, traté de responder, salvo esas dos personas que comento, pero créanme que siempre he estado ahí como que tratando de ver que realmente cubrir sus necesidades, pero créanme, no estoy enojado ni nada, no, para nada. Incluso yo le comentaba a la persona del campus, no, simplemente fue quizás un malentendido por todas las cuestiones de las calificaciones, pero no estoy enojado. Incluso ellos decían, no, maestro, discúlpame, qué nombre. No, tranquilo. No tienes por qué disculparte. Lo podemos comentar y lo negociamos, siempre y cuando, insisto, no nos salgamos de la cuestión reglamentaria escolar,
¿vale? Entonces, créanme, yo estoy abierto a si otorgamos alguna oportunidad, pero que sea con fundamento. Incluso se dio en nuestro curso de contabilidad que algunos de ustedes me entregaron la tarea de destiempo y lo que les puse es, ok, está bien, te la acepto por esta vez, pero ya no puedes entregar de las que vienen ninguna a destiempo. Y eso me dio gusto porque lo acataron y ya, por ejemplo, hubo una a destiempo y las demás ya fueron entregadas en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, porfa, en ese sentido, créanme, no estoy enojado ni nada de eso porque me comentaban las personas de los campus, es que quizás ellos pudieron malentender que tú estabas, no, para nada, créanme, yo estoy en la mejor disposición, pero sí tenemos que ajustarnos, reitero. Generalmente yo no soy de las personas que se atrasan con el cronograma, pero en esta ocasión sí lo tuve que hacer porque dos de sus compañeros se inscribieron el domingo, entonces había que darles las facilidades, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a nuestra política de deberes? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es la parte, es más, lo voy a poner y fíjense bien, para que no nos confundamos, voy a anotar, por ejemplo, a ver, en un cuadro de texto. Voy a anotar en esta parte, bueno, déjenme poner primero, ¿no? Álgebra, ¿vale? Ok, lo voy a poner en color rosa y le voy a cambiar la letra. ¿Mm? Ok, puesto que ya ahora sí tenemos dos materias, aquí voy a colocar, sí, mejor acá. Voy a colocar la materia que estamos hablando y ahorita vamos a empezar con álgebra, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver un repaso de aritmética. ¿Mm? ¿Vale? Entonces vamos a recordar las leyes de los signos. Ok, fíjense bien. Déjenme colocar una ecuación y vamos a ver qué tanto nos acordamos de la regla de los signos. Insisto, si algo no es claro, ustedes ya saben que me pueden detener en cualquier momento, ¿vale? Ok, a ver, por ejemplo, ¿ustedes me pueden ayudar a saber cuánto es 5 menos 3? ¿Los escucho? Ok, es 2. Perfecto. Bien, y si yo digo, por ejemplo, bueno, aquí ya me respondieron, es 2, ¿ok? Y si yo digo ahora 5 más 3, ¿eso a cuánto es igual? 8, ¿vale? Pero, ¿qué sucede si de pronto ahora yo les digo, bueno, ¿a cuánto es igual menos 5 menos 3? Ahí ya cambia, por supuesto. A ver, por aquí tengo una respuesta de Luis. Ok, es menos 8. A ver, Luis, coméntanos por qué es menos 8. Y por qué no es 8, por supuesto. Pues siguiendo la regla de los signos, pues signos iguales se suman. Entonces, si los dos son negativos, sería -5 -3 -8. Ah, ok, eso es correcto, ¿vale? Que esa es la parte que tenemos que formalizar. Ahora, ¿qué sucede si tenemos menos 5 más 3? ¿Eso a cuánto es igual? Ok, Jesús. -2. Ok, menos 2. A ver, Jesús, díganos, ¿por qué es menos 2 y no es otro número? ¿O esa no era la respuesta que me iba a dar? Ah, ok, bueno. Si está hablando no puedo escucharle. No sé qué pasa ahí con el audio. No sé si ustedes pueden escuchar a Jesús, yo no. Ok, bueno, a ver. Entonces, en la regla de los signos, entonces por lo que veo, si la recuerdan, vamos a establecer nuestras dos propiedades. La primera propiedad es cuando tenemos, recuerden, tenemos números que tienen signo, ¿sale? Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, fíjense bien, tenemos dos casos. En primer lugar,
los signos iguales. La regla dice que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Por el contrario, ok, problemas técnicos. Ok, perfecto. Por el contrario, si tenemos signos diferentes, estos se restan y se deja el signo del número que sea más grande. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ojo, aquí estoy hablando de leyes de los signos para la suma y resta de números, ¿vale? Solo suma y resta. Ok, pues vamos a hacer algunos ejemplos a fin de ilustrar esta parte. Ah, espérenme, antes de pasar a los ejemplos, déjenme poner aquí nota. Cuando un número no tiene signo, se entenderá que el signo es ¿de qué forma? Positivo. Exactamente. Positivo, ¿vale? Y lo voy a poner así con mayúsculas, positivo, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros veamos un número y no llega a tener signo, se entiende que va a ser un signo positivo, ¿vale? Ok, fíjense bien, déjenme aquí marcarlo en color morado. Y aquí también va a ser en color morado. Por ejemplo, pensemos si nosotros tenemos acá, y déjenme utilizar otra tonalidad, pensemos en color verde. Si tuviéramos aquí 6 más 3, sabemos que el 6, como no se escribe antes un signo, es más 6 más 3. Y cae en el caso en el cual tenemos signos iguales. Recordemos que los signos iguales se suman y se deja el mismo signo, es decir, me queda más 9 o su equivalente, que sería 9, sin colocarle la parte del signo positivo. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos en este caso menos 6 menos 3, recordemos que son signos iguales porque los dos son negativos. Signos iguales se suman, la suma da 9 y se deja el mismo signo, entonces se queda aquí un menos 9, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con esta primera regla? ¿No? Ok. Vamos ahora con la parte para ilustrar los signos diferentes. Supongamos que aquí tengamos nosotros de pronto 6 menos 3. Entonces, 6 menos 3, recordamos que el 6, aunque no se le escriba signo, es positivo, más 6 menos 3. Signos son diferentes. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Entonces, a ver, la resta de 6 con 3 me da 3 y se deja el signo del número que sea más grande. Como el número más grande es 6, va a quedar positivo y por consiguiente esto me queda 3, ¿vale? Ok, si por ejemplo pensemos nosotros, ponemos aquí menos 6 más 3, aquí tendríamos una cuestión de signos diferentes. Los signos son diferentes, se restan, ok, la resta da 3 y se deja el signo del número que sea más grande. El número más grande es 6, por consiguiente va a quedar negativo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la regla de los signos? Reitero, cualquier duda con toda confianza pregunten. ¿Me puede repetir otra vez el último, el de menos 6 más Ese de 3? acá. Sí, claro. Sabemos que son signos diferentes. Recordemos que la regla dice, se restan. Ok, primero restamos. Si a 6 le quitamos 3, me queda 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí, Saray? Sí. ¿Sí? Ok, y dice, y se deja el signo del número que sea más grande. ¿Quién es más grande, Saray? ¿El 6 o el 3? El 6. El 6. Y ya ves que el 6 lleva signo negativo, entonces se pasa aquí el signo negativo. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? No. Ok, bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Quisiera comentar solamente Ujú, que ujú. para todos mis compañeros, a lo mejor a los que no entienden, que los números iguales se suman y los números diferentes se restan. Que Ujú, es con como respecto a el los más y signos. el más se suman, el Ujú, menos y el menos se suman.
el más y el menos se restan y el menos y más también se restan. Y Exactamente. siempre como en una suma o en una resta se pone el signo del número más grande. Exactamente. Muy bien. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Sí, Pero de los que restan, decía Leslie, tienes que dejar el signo del número que sea más grande. Sí. Ujú. ¿Dudas? Ok. Voy a cambiar de diapositiva, salvo que algunos de ustedes me digan, no he terminado y los espero. Ok, continuamos entonces. Bueno, esto es con respecto a la regla de los signos para la suma y resta de números. Ahora, vamos con la cuestión de leyes de los signos para la multiplicación o división, ¿vale? Entonces, fíjense bien, aquí tenemos que tener especial cuidado porque es muy común que a veces se confundan estas reglas, ¿sale? Ahora, fíjense bien, como para indicativo, la multiplicación se reconoce por tener paréntesis. ¿Mm? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, pensemos aquí, un número que tengamos aquí menos 6 y aquí tuviéramos más 3, estamos de acuerdo que estos números están en paréntesis. Exactamente, se multiplican. Aquí no es válido que yo diga menos 6 más 3, pues son signos diferentes, se restan. No ocurre así, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí que está un paréntesis. Entonces, cuando se tiene un paréntesis, se reconoce que es una multiplicación. Y para poder entender qué pasa con la multiplicación, que ya sabemos cómo se reconoce, entonces la regla dice lo siguiente. ¿Qué pasó, Leslie? Dígame. también se pueden multiplicar cuando tienen como entre los números que tienen un punto, ¿no? Es otro ejemplo Exactamente. también. Ujú. Nada más que recuerda, el más usual es el paréntesis, ¿vale? Pero sí, en efecto, cuando hay un puntito al lado de los números, por ejemplo, pensemos, a ver, que tuviéramos acá menos 6 punto, ay, como un puntito y aquí el más 3. Se entiende que también es una multiplicación. Sin embargo, esta notación es un poquito más extraña. Ok, dice que tengo menos de un minuto. Voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos, ¿vale? Bien, gracias.